utilizar también un agarre de puente, que son los 3 bienes de cultivo, los 5 bienes de cultivo que se suele utilizar para la determinación de la carga microbiana de productos lácteos. Acuérdense que estamos trabajando con un producto fermentado, ¿no es cierto? Un producto donde puede haber microorganismos que puedan llevar a cabo la fermentación. Y además, lo otro que me había olvidado de que también se hacía, que era la utilización del caldo macón. ¿Sí? El caldo macón o el agar macón, que es lo mismo para hacer el recuento de producto. ¿Qué es lo que pasa? Cada uno de estos medios de cultivo, bueno, en el caso del agar de puente, es un medio general que da para la determinación de la carga microbiana de todos los microorganismos mesófilos que podrían crecer en un medio general. Pero aún así, no obstante, vemos que se utilizan otros medios específicos, como por ejemplo el MRS para lactobacillus, el M17 para lactococcus y el MSS para leuconostomas. Y además puede haber también la presencia, que dependiendo del tipo de producto alimenticio, en este caso el producto lácteo alimenticio, para la formación de la presencia de enterococos. ¿Se acuerdan que yo en un comienzo, cuando empezamos a ver los microorganismos marcadores, o el grupo microbiano enterococo era utilizado como indicador de contaminación fecal lejana, ¿no es cierto? Era uno de los grupos que me permitía decir si realmente había contaminación fecal. Lo mismo ocurría para el recuento de coliformes totales o coliformes fecales, dependiendo de la temperatura de incubación que nosotros utilicemos para la determinación del grupo. Entonces vemos que en el caldo macón con agarbeas puede haber o no desarrollo de estos grupos microbianos. Pero ¿de qué va a depender si realmente hay presencia o ausencia de estos grupos microbianos, más allá de que podamos detectar la presencia de los otros que podemos observar en el MRS, en el M17 o en el MSS? Mucho de esto va a depender de la materia prima. Va a depender mucho de la materia prima. ¿Por qué? Y dependiendo del tipo de producto alimenticio, la materia prima puede ser un alimento que ha sufrido alguna actividad tecnológica o no. ¿A qué me refiero con actividad tecnológica? Que puede sufrir una pasteurización, tratamiento térmico, o por ejemplo, una liofilización, por ejemplo, para producir leche en polvo, o alguna leche condensada, por ejemplo, cuando se le saca cierto porcentaje de agua para producir este tipo de producto alimenticio. Entonces va a depender mucho de la característica de la materia prima. ¿Sí? En el caso de que ese producto que yo estoy haciendo el análisis para determinar los grupos microbianos, si yo trabajo con un producto crudo, por ejemplo, en el caso de una leche cruda, en el caso de una leche cruda, observamos que en el caso de la leche cruda no sufrió un proceso tecnológico. Entonces, la biota que esté presente en la leche va a provenir del proceso de ordeñe y de la salud de la ubre, de la vaca o del animal en donde nosotros estamos obteniendo la carga microbiana. ¿Estamos? Entonces, también va a depender mucho de los utensilios que se utilizan para la extracción, porque nosotros lo podemos sacar en forma manual o en forma mecánica, a través de la utilización de las pezoneras mecánicas. ¿Sí? Todo eso me va a condicionar la biota que puede estar presente en la leche. Y por lo tanto, los grupos, la presencia o ausencia de los diferentes grupos y también el recuento de los diferentes grupos microbianos que yo pueda analizar a través de la utilización de los diferentes medios de cultivo. En el caso de una materia prima, en donde puede ser una leche cruda o un producto lácteo elaborado a partir de esta materia prima, pero sin tener ningún tipo de tratamiento, de seguro me va a salir una carga microbiana mayor en todos los microorganismos. A diferencia de aquella materia prima
que puede ser una leche, voy a repetir, una leche o un producto lácteo derivado, en donde se le produjo un proceso tecnológico, un tratamiento térmico o una deshidratación, lo que fuera. ¿Vamos? Y eso también me va a condicionar no solamente la carga microbiana, sino los tipos de microorganismos que pueden estar presentes en ese alimento analizado. Entonces, como verán, fíjense que el enterococos, el medio BEA, que era para enterococos, y en el caldo McConkie, ustedes me dirán, en un yogur, ¿puede haber determinación de enterococos o de coliformes? ¿Tendría que haber? ¿Por qué no? A ver el grupo que dio recién la clase, a ver si ustedes lo resuelven. Podría haber, sí, pero no tendría. No tendría que haber. ¿Por qué? Porque fue pasteurizado. Claro, fue pasteurizado y además, como ustedes dijeron, muchos de los microorganismos pueden tener actividad antagónica. Entonces, estos microorganismos que son los lactobacilos, la bacteria ácido láctica, pueden inhibir el desarrollo del microorganismo. Entonces, estos dos microorganismos que son los más sensibles no van a desarrollarse. Entonces, de esa manera ustedes certifican o deben certificar que un alimento fermentado y que además sufrió un proceso tecnológico, ciertos microorganismos que no pueden soportar las condiciones, en este caso de pasteurización, no tienen que crecer o no tienen que estar presentes. Aún así, en una leche que ha sufrido una pasteurización puede haber bajos recuentos. ¿Qué significa que haya bajos recuentos? Que quiere decir que la materia prima de la cual se partió tuvo una alta carga microbiana. ¿Me explicó? Que con el proceso de pasteurización disminuyó, pero esa disminución se pudo detectar en la determinación del grupo microbiano respectivo. Yo puedo determinar E. coli, puedo determinar Salmonella, puedo determinar cualquier tipo de determinación. Pero, ¿se acuerdan que yo también hablábamos de los microorganismos que son los termodúricos? ¿Quiénes son los termodúricos? Lactobacilos, leuconostoc, lactococos, enterococos en algunos casos. ¿Sí? Ellos son los que pueden ser resistentes al proceso de, en este caso, de pasteurización. ¿Estamos? Entonces ustedes lo que deben realizar en base a los resultados que obtengan en la materia prima es hacer el estudio previo. ¿De dónde proviene esa materia prima? ¿Qué tipo de efecto se le ha producido a esa materia prima para que esté presente o no esté presente tal o cual grupo microbiano? Entonces de esa manera van a saber a ciencia cierta si la presencia del grupo microbiano específico o cualquiera de los grupos microbianos que yo pueda detectar, poder explicar el por qué está presente o por qué está ausente. Si nos vamos al extremo, en el caso de un alimento que no ha sido ni pasteurizado ni tratado térmicamente, un producto artesanal, de seguro va a haber mucha carga microbiana, de enterococos, de coliformes. Pero también va a depender mucho de que también hay una biota láctea que va a fermentar y que en algunos casos esa biota láctea al fermentar produce acidez y va a eliminar o inhibir la carga microbiana de los microorganismos marcadores. ¿Me explico? ¿Sí? Puede inhibir la presencia. Entonces la carga microbiana va a disminuir. Y en algunos casos, la presencia de lactobacilos, bueno, en el paper no hablaba de eso, pero hay informes en donde se sabe que las bacterias ácido lácticas pueden producir la inhibición de Clostridium botulinum, pueden producir la inhibición de Escherichia coli, pueden producir la inhibición de Listeria monocitógenes o de Salmonella. Entonces, es común ver que si yo tengo una alta carga microbiana de ácidos lácticos, o sea, de bacterias ácido lácticas, la presencia de patógenos no se ve reflejada. O sea, no hay desarrollo de este tipo de microorganismos en el alimento. ¿Sí? ¿Se entiende lo que les digo?
Entonces, eso va a depender mucho de la materia prima del cual yo estoy partiendo para hacer el análisis. ¿Está? Ahora bien, lo estamos viendo desde el punto de vista tecnológico, es decir, si yo, todos los microorganismos que estoy analizando tienen una actividad tecnológica, significa que ese microorganismo que yo estoy utilizando, que se seleccionó, lo que hablaron ustedes esta mañana, tienen o pueden ser utilizados para la elaboración de un producto lácteo determinado. Está como actividad tecnológica, porque le da el sabor, la textura, etcétera, etcétera. Pero también hay alimentos que tienen o que son considerados alimentos funcionales. ¿Cuáles son los alimentos funcionales? Ustedes en los libros lo van a encontrar como alimentos probióticos, prebióticos, posbióticos. Estos alimentos son que tienen una funcionalidad. Por ejemplo, el Actimel. El Actimel es un yogur. Ustedes saben que es un yogur, ¿sí? Pero es un alimento funcional, es un alimento probiótico. ¿Por qué? Porque estos microorganismos que se le agregan a propósito al yogur, puede ser que dentro de la biota que se le agregó para la elaboración del yogur, haya otros microorganismos que tienen una funcionalidad y que tienen que estar en alta carga microbiana. ¿Por qué le digo en alta carga microbiana? Porque algunas especies, ya sea lactococcus, lactobacillus, leuconostoc, bifidobacterium, diferentes tipos de bacterias lácticas, tienen un efecto funcional a nivel intestinal. Entonces yo cuando consumo, además de consumir el yogur, estoy consumiendo microorganismos en alta carga microbiana. Generalmente una carga entre 10 a la 8 y 10 a la 9. Cuando lo consumo a nivel intestinal tiene que llegar una carga microbiana de forma tal que nos produce un efecto a nivel nutricional con el consumo de este tipo de alimentos. Por ejemplo, protege el sistema inmunitario, favorece la absorción de nutrientes a nivel intestinal. Eso es cuando son considerados microorganismos probióticos. Promueve la vida. Además, tiene un efecto antagónico a nivel intestinal de microorganismos patógenos. Regula mucho la biota intestinal, la carga microbiana que nosotros tenemos a nivel intestinal. Esto ocurre, ¿sabe cuándo? Que es bueno tomar un Actimel cuando están pasando por algo quirúrgico, en donde, por ejemplo, a través de una operación intestinal le sacan un pedazo del intestino, también le sacan la biota intestinal. Entonces, el tomar Actimel hace que recuperemos la biota intestinal. Porque ustedes saben que el Actimel, los microorganismos que son utilizados en el Actimel, han sido aislados de la materia fecal. Y esos microorganismos se los reprodujeron en el laboratorio, se le hicieron todo un estudio para ver qué funcionalidad tenían, y luego se lo colocaron de nuevo en el yogur. Y eso es lo que nosotros estamos comiendo o tomando. De igual manera, en vez de utilizar alimentos funcionales, también se los suelen colocar en pequeñas cápsulas. No sé si alguna vez vieron el Floratil, o alguna vez escucharon que son unas pastillitas que la cajita se llama Floratil. Que ahí es más, hoy en día a nivel europeo lo que se hace es sacar la materia fecal, se lo liofiliza y se lo coloca en esas cápsulas. Y se consume la cápsula con la biota propia del intestino. Esa es otra manera, pero no es a través de un alimento, es a través de una pastilla. Una capsulita que tiene la biota microbiana intestinal. Entonces, de esa manera, aquel que ha sufrido, por ejemplo, ha tenido alguna enfermedad donde se consumió muchos antibióticos, los antibióticos lo que te hacen es barrer la biota intestinal. Entonces, para recuperar esa biota intestinal se consume o Actimel o algún alimento funcional, o bien estas capsulitas que tienen la biota típica del intestino.
Entonces, de esa manera recuperás la biota intestinal. Pero bueno, vuelvo a repetir, esta materia prima yo puedo utilizar, o se puede realizar con la finalidad de estudiar la biota funcional, o sea, desde el punto de vista tecnológico para la elaboración de diferentes productos alimenticios, o bien si tiene un efecto probiótico. Cuando hablamos de un alimento prebiótico, ¿qué es un alimento prebiótico? Es aquel alimento que vehiculiza alguna sustancia o algún nutriente que le sirve a cierta biota intestinal para su multiplicación. Es decir, en el caso del lactimel, que es un alimento probiótico, yo consumo el microorganismo. En el caso del alimento prebiótico, es cuando en el alimento se consume alguna sustancia que el microorganismo que yo quiero que aflore a nivel intestinal, que yo ya lo tengo, utilice ese sustrato y se reproduzcan mejor. Por eso es prebiótico. Y posbiótico es cuando alguna sustancia del alimento actúa como barrera, actúa como inhibidor, actúa como algún elemento que impide el desarrollo de un microorganismo en particular. Hay otras definiciones. Hoy en día están saliendo a nivel internacional otras denominaciones con respecto a un alimento funcional. Yo le di 3: prebiótico, probiótico, posbiótico. Hay otras definiciones, ¿sí? Pero esas son las más comunes y se suelen utilizar hoy en día en los alimentos que se elaboran y están aprobados por el Código Alimentario Argentino. Pero básicamente, volviendo a esto de la materia prima, yo puedo saber cuál es la biota que está presente. Ahora, en un yogur, por ejemplo, si yo voy a analizar un yogur de acuerdo a lo que ustedes vean en la etiqueta, el yogur dice tiene un fermento biológico, dice. Hoy en día también está en ver si es necesario colocar o no dentro de la formulación el bicho que se está utilizando. ¿Por qué le digo esto? Porque, por ejemplo, y esto específicamente en los alimentos probióticos, yo tengo que saber qué es lo que estoy consumiendo, ¿sí? Es por ley. Y el no colocar el microorganismo que se está utilizando para denominar ese alimento tiene que estar colocado en el rotulado. Porque si no, no sabemos qué es lo que estamos consumiendo. Me pueden meter cualquier bicho. Tiene que estar colocado. Y es más, en algunos casos te ponen hasta la cepa. ¿Qué es la cepa? Vieron que algunas veces, no sé si lo pudieron ver en el rotulado de algunos productos lácteos que ponen LK6, te ponen CRL 351. Hay otro también, LK6, SRL 350. O sea, estamos hablando de la misma especie, pero fenotípicamente es clasificada en forma diferente. ¿Por qué? Porque tiene alguna particularidad que la hace diferente entre sí. Principalmente o una actividad metabólica o una actividad fenotípica específica. Yo puedo tener, hace rato hablaban del L-plantarum, por ejemplo, el Lactobacillus plantarum, que hoy se llama Levi-Lactobacillus plantarum. Ese microorganismo, yo puedo tener diferentes cepas que tienen diferentes actividades. ¿Qué es lo que se busca con la utilización o investigar diferentes microorganismos? ¿Qué es lo que van a hacer hoy ustedes con el práctico? Buscar que yo lo puedo identificar morfológicamente y a nivel de especie con el mismo microorganismo, pero fenotípicamente se comporta diferente. Es como si fuera gemelos, pero un gemelo tiene una actividad y el otro tiene otra actividad. ¿Está? Esa es una particularidad que tiene las lactobacterias. Lo mismo ocurre con otras especies, por ejemplo el Escherichia coli. ¿Se acuerdan que veíamos que Escherichia coli, tenemos el Escherichia coli que es buena, que nosotros todos lo tenemos a nivel intestinal,
Pero hay unas variedades que son patogénicas. La O157H7, la enterohemorrágica, la enteroadherente, la enterodifusa, la enteroagregativa. Son diferentes variedades de la misma especie que tienen esa particularidad, de ser patogénica. ¿Tá? Lo mismo ocurre con esto, pero en este caso son microorganismos benéficos. No se les conoce hasta ahora que el Lactobacillus, por ejemplo, es conocido a nivel internacional como microorganismo GRAS. ¿Qué significa GRAS? Microorganismo GRAS. Reconocido generalmente como microorganismos seguros. Eso significa, está en las siglas en inglés. O sea, todas las especies que se conocen del género Lactobacillus no tienen un efecto patogénico. Y algunos lactococos también. Pero hay algunas variedades que, por ejemplo, en el caso del Beas, ustedes sabían que en el caso de algunas especies de enterococos, algunas cepas de enterococos, a nivel europeo se lo están utilizando para la elaboración de alimentos. Pero habíamos dicho que si es un indicador de contaminación fecal, ¿cómo puedo utilizar este microorganismo? Bueno, hay algunas cepas, así como estas, que tienen la capacidad de ser utilizadas como estarte, o sea, como estarte primario o estarte secundario. Y no tienen un efecto nocivo en la salud. Se lo han modificado, es más, se lo han modificado genéticamente para que no sean nocivos. ¿Qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo la presencia de enterococos de los productos lácteos? Que los enterococos, bueno, eso yo después se lo voy a explicar, pero no lo vamos a revisar, yo se lo voy a contar, que se le suele también hacer la resistencia contra diferentes tipos de antibióticos. ¿Se acuerdan ustedes en microbiología general cuando hicieron el práctico del antibiograma? ¿Se acuerdan? Que era sembrar el microorganismo, colocar unos disquitos de diferentes antibióticos y veían el halo. ¿Sí? Bueno. Los enterococos, sí, se van a la Los enterococos tienen la particularidad de ser resistentes a diferentes tipos de antibióticos. ¿Y qué otorga esta característica? Que si yo, hace rato les decía que hay algunas cepas que son utilizadas como starter, ¿está? El consumir este microorganismo y al tener esa resistencia a antibióticos, desde el punto de vista epidémico y desde el punto de vista de la característica del microorganismo, estos microorganismos, al tener resistencia a antibióticos, pueden transferir esa resistencia a antibióticos a otros microorganismos, entre ellos microorganismos patógenos. Entonces, si yo consumo un alimento que tiene un microorganismo que tiene mucha resistencia a antibióticos y ese microorganismo puede transferir esa resistencia a otros microorganismos, ¿se acuerdan del proceso de conjugación? Que era la transferencia de un microorganismo donador a un aceptor de material genético. ¿Sí? Bueno, ese fenómeno ocurre con la presencia de algunos enterococos. Que los enterococos tienen la capacidad de transferir esa resistencia a antibióticos a otros microorganismos. Entonces, si hay un microorganismo patógeno a nivel intestinal, al pasarle esa resistencia, favorecemos el microorganismo patógeno, porque tiene resistencia a un antibiótico determinado. ¿Me explico? Entonces, una de las características que no debe tener un microorganismo para ser utilizado con actividad tecnológica, es decir, para la elaboración de un alimento, es que no sea sensible a diferentes antibióticos, no tenga resistencia a antibióticos. Además de no producir un efecto patológico, por supuesto, que a nivel intestinal no te produzca erosión, no tenga actividad hemolítica, etcétera, etcétera. Que ya lo voy a explicar más tarde cuando hagamos las previas. ¿Estamos? Entonces, volviendo a la utilización de los medios de cultivo. Siempre, por ejemplo, en un alimento funcional, y esto quiero que se quede bien grabado, en aquellos alimentos funcionales siempre tiene que haber una alta carga microbiana. Y eso no quiere decir que el alimento esté deteriorado, por supuesto. ¿Sí? Porque habíamos dicho que en todo alimento fermentado, si yo utilizo el agar de cuento, en un alimento fermentado voy a tener alta carga microbiana, pero eso no quiere decir que esté deteriorado.
¿Está? ¿Por qué? Porque yo le estoy agregando a propósito a ese microorganismo funcional. Entonces, principalmente, por ejemplo, para que ustedes lo tengan presente, en el caso de un Actimel, me llega un Actimel a mi laboratorio y yo le hago el recuento en MRS, en M17, lo que fuera, o en el haga recuento, yo tengo que tener un alto recuento. ¿Por qué? Porque si no tiene un alto recuento, es un yogur común. Acuérdense que el Actimel tiene una funcionalidad. Yo estoy comiendo o tomando un alimento que a nosotros nos tiene que producir un efecto. En este caso, un efecto probiótico. Si no tiene una alta carga microbiana, no me sirve. Estoy tomando un yogur común. Y vieron que la diferencia en precio entre un yogur y un Actimel es bastante grande. Es mucho más caro un Actimel que un yogur normal. Entonces, ese producto, el precio está dado justamente en la funcionalidad del alimento. Por lo tanto, si yo veo que tiene una baja carga microbiana, estoy tomando un yogur normal, un yogur común. ¿Estamos? Entonces yo no puedo pagar esa diferenciación. ¿Está? ¿Y a qué se debe esa pérdida de la carga microbiana? Bueno, principalmente se produce por una pérdida de la cadena de frío. Acuérdense que estos microorganismos producen acidificación, son lactobacilos o lactobacterias. Y al producir esa acidificación también se autolimitan, se van muriendo. Entonces, si yo le doy las condiciones para que el microorganismo se pueda reproducir en la pérdida de la cadena de frío, estoy perdiendo funcionalidad de ese alimento. ¿Está? Por eso es importante, ustedes van a ver que si en el día de mañana, como futuros bromatólogos, y van a controlar la cadena de frío, es algo importante a tener en cuenta, porque justamente dependiendo del alimento que nosotros, en este caso el alimento perecedero, que nosotros queramos almacenar en frío, es justamente impedir el desarrollo microbiano. Desde este punto de vista, no lo vemos desde el punto de vista de deterioro, vemos desde el punto de vista funcional. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Si nosotros en un alimento perecedero dejamos que pierda la cadena de frío, los microorganismos van a explotar, o sea, se van a reproducir, produciendo el deterioro del alimento. Pero en este caso no lo estamos viendo desde ese punto de vista, lo estamos viendo desde el punto de vista funcional, porque la carga microbiana puede disminuir en este caso. Bueno, entonces, volviendo al ejemplo de los medios de cultivo. Siempre la carga microbiana y los tipos de microorganismos que yo voy a utilizar para describir la calidad microbiológica de algún producto lácteo, la presencia, ausencia y el recuento de los diferentes grupos microbianos me está diciendo algo del alimento. Si es un alimento funcional, que tenga una actividad tecnológica determinada, de seguro el recuento de MRS, lactococo o MSS van a ser altos. ¿Sí? Y si hay mucha carga microbiana de este grupo microbiano porque son acidificantes, los otros se van a ver disminuidos, principalmente McConkie. No tanto Vegas, porque hay algunos que resisten la acidificación. ¿Sí? Y en muchos casos, los grupos microbianos que son utilizados como indicadores o marcadores me está diciendo algo del proceso de elaboración. Vuelvo a retomar una de las primeras clases cuando vimos microorganismos marcadores, que serán los indicadores y los índices. Entonces, si yo veo que hay mucha carga microbiana en el caldo McCoy, me está diciendo que hay mucha coliforme. Y si hay mucho coliforme, puede haber algún microorganismo patógeno. Lo mismo ocurre con los enterococos. Acuérdense que provienen ¿de dónde? De la materia fecal. Si hay alto recuento, me está diciendo que ha sido mal procesado, que hubo una contaminación por materia fecal, etcétera, etcétera. ¿Sí? La explicación que ya dimos con los diferentes grupos microbianos. ¿Estamos? Pero, bueno, hay que ver en qué condiciones. Y, como les decía, con respecto a la materia prima, una cosa es analizar un yogur
y otra cosa es analizar un queso. ¿Por qué le digo esto? Vieron los quesos que hay diferentes variedades de queso. Y la clasificación de los quesos, ustedes van a ver que en el Código Alimentario Argentino la clasificación de los quesos va a estar dada por el contenido graso y por la humedad. Vieron que un queso fresco un queso recién elaborado tiene una alta humedad y que a medida que se va estacionando va perdiendo humedad. Y ahí vienen todas las variedades de queso, hasta llegar al queso rellenito, el queso que se raya, el queso duro, porque esos tienen mayor tiempo de maduración. Pero la característica en el sabor, la textura, el color de estos quesos está dado principalmente por la biota microbiana que está fermentando ese producto para la producción de diferentes compuestos volátiles que le dan el bouquet, el sabor, el aroma a los quesos. ¿Está? Y no solamente me refiero específicamente a bacterias lácticas. Yo puedo utilizar levaduras, puedo utilizar hongos, que le dan esa particularidad por la actividad lipolítica, proteolítica, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de las bacterias ácido-lácticas, y no todas, pero la gran mayoría, son utilizados para ser considerados como starter primario. Mientras que el resto, las levaduras, algunas bacterias lácticas y los mohos, son utilizados generalmente como starter secundario, lo que le van a dar la textura, el sabor y el aroma. De igual manera, van a ver que a medida que, no sé si ustedes vieron que durante el periodo de estacionamiento de los quesos van desapareciendo algunos microorganismos y van apareciendo otros. ¿Dependiendo de qué? De las condiciones de almacenamiento, de las características propias del alimento, del pH, de la actividad acuosa, del potencial redox de ese alimento, que va a permitir la presencia de algunos y va a inhibir la presencia de otros. Entonces, de esa manera ustedes van a poder explicar, dependiendo de la sucesión de los diferentes grupos microbianos que van apareciendo en el periodo de estacionalidad, quiénes son los responsables de la característica de ese producto lácteo. Entonces, de esa manera podemos ir determinando. Vuelvo a reiterar. Una cosa es determinar la carga microbiana desde el punto de vista tecnológico y la otra es desde el punto de vista funcional del alimento. ¿Estamos? Son dos cosas diferentes.
Y también se hacen pruebas de seguridad. Pruebas de seguridad. Antibióticos. Pruebas de seguridad. Que la prueba de seguridad, o sea, la resistencia a antibiótico era la prueba de antibiograma que ustedes ya lo realizaron, ¿no? Y las pruebas de seguridad son la prueba de coagulación, la prueba de hemólisis, y la prueba de coagulación, hemólisis. Se nos fue la última pruebita. Bueno, son 3 pruebitas. Ya me voy a acordar de la otra. Coagulación, hemólisis. A mí sale catarasa, pero no es catarasa. Bueno, ya lo voy a acordar. Pero en realidad, estas pruebitas de seguridad, ¿qué significa? Que si yo, como estoy utilizándolo a ese microorganismo para ser utilizado en la elaboración de un alimento, ese microorganismo tiene que ser considerado seguro. Es decir, yo no puedo meter cualquier microorganismo para la elaboración de un alimento. Tengo que ser, además de ver todas las actividades tecnológicas, por supuesto, tiene que ser seguro. O sea, no tiene que producir en nosotros ningún daño. Entonces, yo tengo que ver que no produzca coagulación de la sangre, que no produzca hemólisis, que no tenga resistencia a antibióticos. O sea, todas esas particularidades yo tengo que realizar a cada uno de los microorganismos para ser considerados seguros y puedan ser aplicados en la elaboración de un alimento. Si no cumple con esta regla, yo no lo puedo utilizar. ¿Sí? No lo puedo utilizar. Por eso, el decirles que yo hace rato les decía que los lactobacilos son reconocidos como GRAS, es porque se realizaron todas estas pruebas que yo estoy nombrando ahora. ¿Ah? Bueno, y con respecto a las aminas biógenas, esta también lo vamos a realizar ahora, ustedes lo van a sembrar, que es, ¿por qué se realiza esto? En el caso de las levaduras, bueno, ahora vamos a ver si también algunas materias lácticas tienen esa particularidad, que en el caso de la producción de aminas biógenas, muchos productos metabólicos de la transformación de algunos aminoácidos no son considerados deseables. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la producción de putrescina, debido a la transformación de un aminoácido, le da al producto alimenticio un olor o un sabor desagradable. Y también desde el punto de vista sanitario puede llegar a producir alergias por consumir. No sé si alguna vez ustedes tuvieron el caso de consumir un queso, consumieron un quesito y le produjo alergia. Empezaron a picar la piel o se le empezó a cerrar la garganta debido a la producción de estas aminas biógenas. Ya les voy a mostrar, ya vamos a traer las plaquitas para que ustedes vean esto. Es un método muy sencillo que consiste en colocar una placa en una placa de Petri con un medio de cultivo específico, se le agrega el aminoácido para ver si el microorganismo lo desdobla o no, y si hay desdoblamiento quiere decir que está produciendo la amina biógena, y vemos el viraje del indicador. Es algo muy sencillo para realizar. ¿Está? Pero se utiliza diferentes tipos de aminoácidos que ya Fabi le va a mostrar cuáles son esos aminoácidos que se utilizan. Pero se hacen mucho más estudios, por ejemplo, para la utilización de levaduras como microorganismo funcional, ¿no? Como microorganismo en la actividad tecnológica. Pero vamos a ver si en las bacterias lácticas que ustedes van a analizar también tienen esa capacidad. Ok, entonces, ¿qué es lo que van a realizar? Todo esto son las determinaciones que van a realizar hoy. ¿Tá? La acidificación consiste en sembrar un microorganismo a una concentración al 1% de microorganismos que ya tenemos crecido nosotros, que ya lo hemos sembrado, y ustedes lo único que van a hacer es colocar un volumen en cada uno de los tubos. Acá en el caso de la acidificación van a utilizar 2 tubos de leche, 10 mililitros de leche.
sea, van a hacer sembrar los bichos en los tubos. Nada más. En 2 tubitos. Y uno va a servir para hacer el análisis de acidificación, determinación de pH y coagulación a las 5 horas. Y el otro lo van a analizar a las 10 horas. ¿Cuáles van a ser en el caso de la acidificación? Ustedes lo que van a hacer en el caso de la acidificación es una titulación ácido-base. Nada más. ¿En qué va a consistir esa acidificación ácido-base? Bueno, a partir de haber sembrado el microorganismo y luego de las 5 horas, transcurridas las 5 horas, van a tomar el tubito y le van a medir el pH y van a determinar por titulación la acidificación. Se utiliza como una base el hidróxido de sodio, una concentración de 0,1 normal, y se le coloca una gotita de fenolftaleína, ¿se acuerdan? Y determinamos el viraje del indicador. Listo. El punto isoeléctrico, ¿sí? Del viraje. Ese va a ser. Y van a determinar el volumen. Y ese volumen, a través de una formulita, lo vamos a transformar en grados Dörnig. Mientras mayor sea el grado Dörnig, mejor acidificante va a ser. Y eso también va a llevar a que cuando midamos el pH, se produzca una disminución de pH determinada. ¿Eso cómo lo vamos a determinar? A través de la utilización de un pHímetro. ¿Sí? No con un papel de pH, sino con un pHímetro. Lo vamos a determinar. Y a su vez también vamos a determinar la coagulación. A ver si en el tubito se forma coágulo. Van a ver que cómo nos lo determinamos, que cuando lo invertamos al tubito no se cae la leche. Se forma un coágulo. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver, tanto a las 5 como a las 10. ¿Está? ¿Me va siguiendo? Sí. Con respecto al estáter secundario, en el caso de la cetoína, va a ocurrir lo mismo que en el caso de la acidificación. Vamos a utilizar otro tubo que tiene leche descremada reconstituida y le vamos a agregar el bichito. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos la prueba del MRS y el Boge-Proskauer, lo único que hacían es colocar el microorganismo resuspender y llevarlo a incubación para ver turbidez y después le revelábamos? ¿Sí? Bueno, esto en vez de ser un cultivo es leche. Es la única diferencia. Y vemos, transcurridas las 24 horas, lo vamos a revelar agregándole el reactivo de cobalto. El alfa-nastol con hidróxido de sodio y el aire. ¿Está? Eran los reactivos que se utilizan. Y vemos la formación del halo, un halo rosado en la superficie del tubo. Con el citrato, este va a ser mucho más fácil. Por cada cepa van a sembrar en un tubito de citrato de Simmons. ¿Sí? El citrato de Simmons van a hacer la estría y vamos a ver a las 24 horas si hay viraje en el indicador o no. ¿Sí? En el caso de la proteólisis, se va a utilizar plaquitas que tienen agar leche. Fácil. Siembran en estría por agotamiento o en estría en la plaquita y van a ver la formación del halo por la actividad proteolítica. Si tienen halo positivo, decimos que es proteolítico. Agar leche. Y en el caso de la lipólisis se utiliza agar manteca. Es un agar nutritivo más manteca, grasa de manteca. Se le siembra la placa, ¿sí? En estría, y vemos la formación de colonias con halo. Y eso tiene que durar entre 3 a 7 días. Acuérdense que, ¿por qué le damos 3 a 7 días? Porque el proceso de lipólisis ocurre en el proceso de maduración del producto. Entonces va a tardar mucho más tiempo. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. ¿Qué hora es, chicos? Bien, así es. A las 5, a las 8 sería la otra, sería muy tarde. Bueno, eso lo estamos viendo a ver cómo lo vamos a hacer. Si lo hacemos ahora, lo van a hacer mañana. Si pueden venir un ratito mañana a sembrar directamente y después venir a determinar. Pero vamos a ver cómo nos organizamos. Porque tienen que medir a las 5 y a las 10 horas. Tanto la acidificación, el pH y la coagulación.
¿Sí? Pero ya vamos a ver si lo hacemos hoy o lo hacemos mañana. En la mañana si lo hacemos temprano, cosa de que transcurre el 5 y ya se va tempranito a la tarde. ¿Sí? No, porque si no tenemos que quedarnos hasta las 8 de la noche hoy, si lo hacemos hoy. ¿Se entiende? Lo que digo porque se hace a las 5 y a las 10 horas. ¿Ah? Se hace la determinación a las 5 y a las 10 horas. Es un ratito, no nos lleva mucho tiempo, porque lo único que tienen que hacer es titulación ácido base, medir el pH y listo, la formación de coágulo. Nada más, eso es lo único que tienen que hacer. ¿Ah? Bueno, ya vamos a ver si siembran hoy, yo creo que vamos a tener que sembrar esto nada más, y mañana harán esto. Ya vamos a ver cómo nos organizamos. Bueno, ¿tienen alguna consulta hasta acá, chicos? ¿No? Bueno, ya traemos todas las cositas. Vayan preparando las mesadas.